En el capítulo anterior llegamos a Guatemala, donde después de probar uno de los mejores pollos fritos de toda mi vida y comprar algunas chucherías, emprendimos nuestro camino hacia Monterrico, un pueblo conocido por sus playas volcánicas de arena negra. Con lo que no contaba era con encontrarme con la forma tan particular de mover los vehículos a través del río. Miren, estamos yendo literalmente en un bote, una aventura que cada vez promete más. En el capítulo de hoy vamos a recorrer y descubrir un poco de las maravillas de Monterrico, pero también nos vamos a encontrar con una triste realidad que se vive en la comunidad. ¡Prepárate! Hey, ¿qué hubo, muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie en Guatemala. Y yo sé que el episodio anterior fue un poquito random, pasaron muchas cosas inesperadas, lo que les dije, no tenía un guión para ese. Para este ya estamos más organizaditos, pero la razón por la que estoy aquí haciendo la intro es porque quiero compartir con ustedes lo hermoso del sitio donde me estoy quedando. Miren esto, Dios mío, el océano, las olas y aún mejor, esta playa es de arena negra. ¿Qué? ¿No les vuela un poco la cabeza saber que es nuestro segundo día aquí en Guatemala y ya estamos en una de las playas más únicas de todo el planeta y de las más bonitas que yo he visto en toda mi vida? Es que ver el océano así, Dios mío, la arena negra que es casi única, no es común y todo lo tenemos aquí, es que gracias. Qué bonito sitio, en serio. Solo hay una cosa que no me gusta, pero esa cosa que no me gusta pero nada. Y es que en todas las playas del mundo va a haber basura, porque somos humanos y la gente comete errores o la gente es desconsiderada, es normal. Pero algo que sí me he dado cuenta es que en esta playa especialmente hay sectores, o sea, no en toda la playa porque hay sitios muy limpios, pero sí hay unos sectores en específico donde llega a ser bastante sucia, llena de botellas, llena de residuos, de plástico, cerveza, y es muy triste. Por ejemplo, esos zapatos, quién sabe quién será, agua, cartones y más. Recordemos que esta es una playa gigante, ¿no? Que se extiende por kilómetros y es solo por ciertos sectores, pero igual, miren, en lo que hemos hablado, ahí ya va a haber basura, probablemente aquí también, y eso es bastante triste, como hablábamos. Miren, es una perrita, qué clip tan bonito. Qué triste es lo de la basura, pero si usted ve este video quiero que reflexione y piense, en algún momento yo he hecho eso, y si usted lo ha hecho espero que usted no lo vuelva a hacer en su vida, porque eso es lo que ocasiona. Y ahora solo falta alistarme y vamos a ver a dónde nos va a llevar el destino el día de hoy en nuestro segundo día en Guatemala. Ayer el día estuvo bastante bonito, vamos a ver si hoy lo superamos, yo creo que sí. Y el primer destino que venimos a visitar el día de hoy es el Tortugario de Monterrico. Y es que este pueblo es famoso porque aquí se liberan tortugas marinas todos los años. Y desde que entramos ya las puertas decoraditas con tortugas. Vamos a ver cómo nos va. Eso está curioso, miren, hasta las baldosas tienen tortugas. Qué bonito. Vamos a hacer el primer sendero, que se llama el Sendero de la Tortuga. Y como un dato curioso, alrededor de todo este sitio vamos a encontrar carteles como estos que nos dan datos curiosos sobre las tortugas, nos explican un poquito más de ellas y la verdad es que están alrededor de todos lados, eso está cool. Me acaba de pasar algo bien curioso, estaba hablando con una de las cuidanderas de este sitio, de las que protegen las tortugas, y le comenté el hecho de que la playa me pareció muy bonita, pero que vi mucha basura, vi mucha suciedad, y ella me comentaba que eso es algo terrible y que es un problema que están teniendo actualmente porque hay pedazos de la playa donde hay mucha basura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las tortugas vienen a desovar, a botar sus huevos, a esconderlos, al ver tanta basura ya sienten que ese espacio ya está ocupado y por ende ya van a otras playas. Entonces ese es un problema que está pasando actualmente aquí en este sitio, que las playas están cochinas y algunas tortugas no han podido desovar debido a que hay basura. Si bien es que es una problemática que va creciendo. Y eso es importante, la tortuga que viene aquí a desovar en las costas de Guatemala se llama la tortuga parlama. Hay diferentes tipos de tortugas marinas, pero esta es la parlama. Y para nuestra mala suerte aquí no hay ninguna tortuga en cuando actualmente debido a la época del año en la que vinimos. Sin embargo, alrededor de julio ya se pueden ver y se liberan en septiembre, diciembre. Miren, aquí pudimos entrar. Sí, ven, así es como luce. Pero pues lamentablemente
no pudimos, no estuvimos favorables. Y de hecho es bastante grande, me imagino aquí cuántas tortugas podrán meter, porque por allá está grande y aquí hay más espacio. Y lo mejor de todo es que aquí vamos a tener un mirador que se ve bastante bonito, bastante hermoso, porque tenemos este mar aquí bello enfrente de nosotros. Y en esta playa, exactamente en esta playa, es donde liberan las tortugas cuando ya están listas para que se vayan. Y aunque todavía no hemos acabado de recorrer todo este sitio, siento que se ve muy descuidado, muy abandonado. Tiene cosas bonitas, sí tiene cosas bonitas. Parece como si hace muchísimos años atrás hubiera sido un sitio exitoso, lleno de turistas, como que muy bien conservado. Sin embargo, actualmente parece como si fuera lo que quedó. ¿Sí me entienden? Como si hubieran pasado muchísimos años sin que nadie los cuidara. Y aunque hay cuidadores y aunque hay guías, hay 1 o 2 guías, realmente no hay casi nadie, es algo que se ve muy descuidado, o sea, tiene como este toque de descuido. Sin embargo, tampoco podemos exigir mucho porque realmente la entrada es barata, cuesta 40 quetzales para extranjeros, 10 para nacionales. Entonces se nota que falta es más de recursos que de ganas por hacer las cosas bien. Lo que me refiero, si ven, como mucha maleza, mucho descuido. Ahí hay peces, pero en los otros no. O sea, se ve dejado, se ve descuidado. Realmente siento que esta es la única área que vale realmente la pena en los meses cuando los liberan, pero ahí para arriba, pues por ahora no. Miren, hay un museo, entonces vamos a entrar al museo a ver cómo es. Está interesante. Oigan, miren, esto está cool. Son animales disecados. Y aquí nos da una referencia de lo que eran. Pues de lo que son. Actualmente siguen siendo, solo que están disecados. ¿Cuántos años creen que lleve esa iguana ahí, todos esos animales aquí? La verdad está interesante. Aquí están los caparazones de las tortugas. Esto lleva aquí demasiados años. O sea, como que se nota por la estética. Aquí hay un pájaro. Miren, esta parte es interesante porque son las serpientes. Pero sí lleva muchos años como, no quiero decir abandonado, pero sí se nota que a veces falta un poquito de mantenimiento. Sin embargo, la gente es muy amable. Algo que quiero aclarar es que si en algún momento las instalaciones tal vez uno las ve descuidadas o sin falta de mantenimiento, no es del todo culpa de los trabajadores y ya les voy a decir por qué. Estuve hablando con bastantes de ellos y todos ellos fueron muy amables, me explicaron que hacen las cosas con mucha pasión, llevan muchísimos años acá, pero la verdad es que hay veces no llegan a conseguir tantos recursos como debería, pero como tal esta gente es muy amable, muy bonita y esto que hacen lo hacen con mucho corazón. También muchos de esos animales que han llegado a este sitio son rescatados o son decomisados y después vuelven a ser reinsertados y liberados. Eso está también bonito. Llegamos a donde los cocodrilos. Ahí hay varios. Y recuerdan que en el episodio de ayer vinimos en carro y dejamos el carro acá, que yo estaba súper impresionado. Bueno, ahora lo vamos a hacer por el día, pero sin carro. Nos vamos a subir y vamos a dar una vueltica por acá. Y miren, este es el mismo proceso que hicimos anoche, pero qué locura como llevan esos carros así por medio del río. Y lo más curioso es que eso es el pan de cada día para mucha gente. O sea, es que miren, son carros tras carros, tras carros, tras carros. Esto es impresionante. Verlo anoche fue increíble, pero verlo de día, otro cuento. Y es que en serio, miren esta belleza. ¿Cuántas personas pueden tener el gusto de decir que hacen algo como esto? Es que en serio es muy bonito, me siento como si estuviera en una película de aventura, ¿sí? Como que los botes, los carros, aquí el señor que nos está llevando, o sea, como que una experiencia muy buena, el bote moviéndose, no sé, estoy feliz. La verdad es que Guatemala no ha parado de sorprenderme y cosas para buenas, o sea, de bien. Que le ayude, que se la empuje. Seguro, hágale que yo soy todoterreno.
Miren, aquí acabamos de entrar al manglar como tal. Y aquí está Don Noé haciendo fuerza. Y les quiero presentar a Don Noé. Don Noé, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias. Pues bienvenido, mi nombre es Noé Orantes Olivares, soy guía de la Reserva Natural Usos Múltiples Monterrico. Pues aquí estamos en partes del canal de Chiquimulía, haciendo este recorrido para conocer parte de los ecosistemas que tenemos en Guatemala. Acá pues tenemos lo que son los manglares, tenemos el mangle blanco, el mangle rojo y otras especies como ustedes están viendo ahí abajo, que es el botoncillo, vimos la lechuga, vimos la ninfa, la flor de loto, el carrizo y el tul. ¿Por qué le decimos canal? Porque este es un canal, el 70% natural y el 30% artificial, que en el año 1933 fue abierta a las partes del canal de Chiquimulía. Se llama canal de Chiquimulía porque nosotros pertenecemos al municipio de Tacisco, al departamento de Santa Rosa. El canal tiene 180 kilómetros que empieza desde la frontera de El Salvador y termina frontera con México. Entonces, esta Reserva Natural de Usos Múltiples es administrada por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Don Noé es de los pocos, y si no es que es el único, que sigue haciendo este tour con vara. Los demás lo hacen con motor y Don Noé nos va a explicar qué es el problema de hacerlo con motor. Bueno, pues con el motor, primero se daña el ecosistema por el aceite, por el humo, contaminamos el medio ambiente y también, como ustedes pueden ver en el video, pues ahí hemos visto aves que hemos tomado las fotos muy cerquita. Entonces con el motor ese ruido hace que las aves se nos alejen del área. Pues para mí es un gusto y un placer estar acá con ustedes compartiendo esta información y espero que todos los que miren este video pues también puedan disfrutar este hermoso paisaje, este hermoso tour. Y les voy a dar mi nombre de mi página que tengo, la pueden contactar en Facebook o en WhatsApp. Se llama El Arca de Noé, viajando por los manglares de Monterrico, en este hermoso paraíso que tenemos acá en nuestras playas negras como volcánicas en Guatemala. Muchachos, esto es de las experiencias más bonitas que he tenido. En serio, es una cosa increíble. Nuestro segundo día en Guatemala está yendo muy bien. Hemos conocido personas muy bonitas. Por ejemplo, aquí Don Noé, que nos está llevando. Llevamos hablando como hora y media y suave. En serio, la gente aquí en Guatemala es muy amable, hermano. ¿Y cómo es la técnica? Que yo creo que usted tiene como una técnica. ¿Me pone así? Así. Luego no se siente que se le hace fuerza, pero si uno entre más fuerza le hace, se hunde la vara al fondo porque es pantano. Entonces hay que tener una como así, hacerlo así suave. O sea, ¿el truco es hundirla? Ajá. O sea, usted se impulsa... Impulsarla así suave, porque si usted le hace mucha fuerza, Ajá. Es cierto que empuja la embarcación, pero ya cuando quiere sacar la vara acá, Sí, ya no puede. Para atrás porque está bien apretada. Oh, entonces el truco es suavecito. Suavecito. Bueno, les cuento que acabamos de llegar, una experiencia en serio brutal, brutal. Y esa lancha mega grande es para traer camiones, es muy grande, ¿no? Miren, la normal, esa. Y ahora nos vinimos a cortar el pelo porque tengo ese pelo muy feo. Entonces mientras tengo un tiempito para descansar del sol, que nos dio muchísimo sol ahí, vamos a cortarnos el pelo. Bueno, les quiero decir que ya estamos peluqueados, miren, quedamos bien, la verdad, el tipo sabía hacer las cosas, quedamos bien, miren este mural tan bonito. ¿Y saben cuánto me costó un corte de pelo? 15 quetzales. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video, de nuestro episodio número 2 de nuestra primera serie del canal en Guatemala.
Espero en serio que les haya gustado demasiado. A mi opinión personal fue algo increíble el poder compartir con alguien como Don Noel, que nos explica un poco más de esta zona actualmente donde estamos, que se llama Monterrico. Fue algo bastante bueno porque nos permitió entender el contexto de esta zona, de esta área, lo que él hace. La verdad es que se me hace algo increíble este tipo de interacciones, la gente muy amable, muy bonita, cosas muy bonitas han salido de estos videos y en serio espero que les estén gustando como a mí me están gustando. Para el episodio número 3 se vienen cositas bastante buenas también, bastante buenas, créanme, y en serio los invito a que se suscriban, me dejen un like, la campanita por favor. Menos del 5% de la gente que nos ve en el canal nos sigue en el canal, entonces si usted nos pudiera ayudar a apoyar sería increíble para que yo pueda seguir trayendo esta clase de contenido aquí al canal. Y en serio, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos la otra semana y chao, chao. En el siguiente episodio vamos a ir a uno de los museos más importantes de toda Guatemala. Nos adentraremos en el Museo del Popol Vuh, el cual es uno de los que cuenta con más piezas maya de todo el mundo. Aprenderemos sus tradiciones, cultura, historia y hasta de gastronomía. Después de este episodio no volverás a ver a los mayas de la misma manera. No te lo pierdas.